Una de las cosas que menos me gusta del iPhone es que en el teclado no tenemos la tira de los números. Cada vez que quieres escribir un número, tienes que darle aquí, poner el número y si vas escribiendo números, vale, pero si quieres poner números y letras, tienes que estar una letra, un número, una letra, un número. Y la verdad que se me hace imposible de manejar el teclado del iPhone de esta forma. Pero vamos a tener una forma un poco extraña de poder sacar un teclado con números, ¿vale? Os lo voy a mostrar en un momentito. ¿Veis? Lo tenemos aquí. Un teclado, pues que es un poquitín más pequeñín, pero tenemos la tira de números, lo que hace muchísimo más cómodo manejar. Si quieres estar escribiendo cualquier cosa, poniendo un número tal, luego sigues escribiendo, sigues poniendo números y es muchísimo más cómodo de utilizar. Entonces, os voy a mostrar cómo lo podemos sacar y también cómo podemos utilizar un teclado alternativo, que es el teclado de Gboard, el teclado de Google, donde también tenemos aquí los números que podemos activar manteniéndolo pulsado. Que bueno, no es la mejor solución, pero al menos tampoco es terrible, ¿vale? Esto es lo que he estado utilizando hasta ahora que me he enterado de este truquito. Entonces, el tema es, os voy a mostrar cómo es que estoy cambiando aquí el teclado, ¿vale? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es entrar en los ajustes, vamos a tener que ir a la pestaña de General y aquí vamos a tener que bajar hasta que encontramos la pestaña del teclado. ¿Vale? Entramos aquí en teclado y tenemos los teclados, ¿vale? Entonces, aquí nosotros podemos añadir múltiples teclados, que es cada vez que voy pulsando va cambiando de teclado, ¿vale? Entonces, en este caso, yo tengo puesto el inglés, tengo puesto el Gboard, que es el de Google, el español, que es el que viene por defecto, pero si os fijáis, en este caso tengo este que pone aquí, vietnamita VNI, ¿vale? Entonces este es el que nos va a permitir hacer eso. Entonces lo que voy a hacer para que veáis cómo funciona es eliminarlo, ¿vale? Lo voy a quitar. Entonces, ahora, si queremos añadir este teclado, que es el que tiene los numeritos, tenemos que darle añadir nuevo teclado. Entonces aquí nos van a salir pues todos los idiomas, ¿vale? Todo esto de aquí tiene de teclados, cada teclado es un poco diferente, ¿vale? No todos los teclados tienen las teclas en el mismo orden ni nada de ese estilo, entonces eso también tenerlo un poco en cuenta. Entonces, en este caso, vamos a buscar el vietnamita, nos sale aquí vietnamita, y vamos a tener que añadir un nuevo teclado, ¿vale? En vez de darle donde pone añadir al teclado existente, le damos añadir nuevo teclado. Entonces aquí nos da la opción esta de VNI. Le damos aquí y este lo desmarcamos, ¿vale? Porque si os fijáis, este pone aquí ACERTI porque tiene intercambiadas la Q y la A, ¿vale? Entonces ese no nos sirve para nada. Nosotros el que queremos es el que pone VNI, que ese es el que tiene la tira de los números. Entonces le damos aquí al check y ya está. Ahora ya tendríamos aquí el teclado este, ¿vale? Por ejemplo, el inglés ahora mismo pues tampoco lo necesito porque lo hice para un vídeo en realidad y ya está. Entonces lo voy a quitar. Y ahora, si entramos aquí al teclado, cada vez que le damos aquí a la bolita del mundo esta, podemos ir cambiando de teclado. ¿Veis que aquí abajo nos lo pone? Español, en este el Gboard no pone nada porque es de otra marca, pero luego nos pone el vietnamita. Entonces, en este caso, como veis, este es el que tiene la tira de números. ¿Cuál es el problema que tiene este teclado? Que no tiene la ñ. Porque claro, en Vietnam no hay ñ. Entonces es lo único que perdemos en este caso, pero para escribir algo que necesitéis muchos números, vale la pena igual pues simplemente darle un tab, cambiar entre un teclado y otro y ya está. Si no, no vais a necesitar la ñ, pero sí que necesitáis poner los números, veis que simplemente con un toquecito ya nos cambia de teclado y ya está, ¿vale? Entonces esto sería cómo podemos poner la tira de los números en el teclado propio del iPhone, ¿vale? Pero también os voy a mostrar cómo instalar Gboard, porque realmente es bastante sencillo. Yo ya lo tengo instalado, pero en este caso lo que voy a hacer es que simplemente voy a desinstalar la aplicación, vamos a buscarla, Gboard, entonces vamos a eliminar la app. Y ya está, ¿vale? Gboard, ya os digo, es el teclado propio de Google, ¿vale? Lo podemos poner en Android y en este caso también, pues lo podemos poner en el iPhone. Yo normalmente es el que utilizo en todos los teléfonos porque tiene un montón de funciones en realidad, se puede personalizar de 1000 formas y tal. En el iPhone no tanto, porque el iPhone la verdad que es un poco especialito para eso, pero la verdad que es un teclado que está bastante interesante. Entonces, simplemente tenemos que ir a la tienda y vamos a buscar Gboard, ¿vale? Gboard, teclado de Google. Entonces nos aparece aquí, ¿vale? En este caso me sale con la nubecita porque ya lo tenía descargado. Pues simplemente lo descargamos
y ya está. Entonces, ahora le damos aquí a abrir, ¿vale? Vamos a darle empezar. Entonces, ahora que ya tenemos aquí la aplicación instalada, ¿vale? Nos salen aquí todos los ajustes, ¿veis? Tenemos ajustes del teclado, tenemos un montón de cosas. Podemos deslizar con el dedo, que es como escribo yo, sugerencias de emojis, esto pues la verdad que no me gusta, por ejemplo, la entrada de voz pues tampoco es una cosa que yo utilice. Entonces aquí podéis poner lo que queráis, tenéis autocorrección, mayúsculas automáticas, bloquear palabras ofensivas, o sea, un poco de todo, ¿vale? Entonces, pues eso, una vez ya lo tenemos ahí todo, tenemos temas también, podemos cambiar el diseño, una cosa que está bastante chula porque el teclado de Apple no permite cambiar el diseño para nada, entonces aquí sí, lo podemos poner en negro, que es como lo tenía yo, tal, o incluso podemos descargar fondos y cosas así de ese estilo, ¿vale? Entonces, como veis, pues tenemos aquí un montón de opciones para personalizar el teclado. Entonces, ahora el tema es que si entramos aquí, vamos a ir al teclado, si le damos a la bolita, nos cambia, ¿vale? Entonces ya directamente nos lo pone aquí y veis que en este caso pues me ha puesto el degradado ese que habíamos elegido y podéis personalizar el teclado un poquito mejor. Entonces en este caso es lo que os digo, los números están aquí en la tira de arriba, simplemente si queremos escribir un número tenemos que mantener pulsada la tecla, ¿vale? ¿Veis? 4, 5, 6... Si escribes normal, escriben las letras, pero si lo mantienes pulsado, te da varias y puedes elegir los números. Entonces, esto sería otra forma alternativa de poder escribir con los números y en este caso sí que vamos a tener la ñ porque es el teclado en español, ¿vale? Entonces, ya os digo, aquí ya pues cada uno puede elegir lo que quiera. Si queréis utilizar el de Apple, pues simplemente podéis poner el vietnamita este con la tira de números y va a ser muchísimo más cómodo de escribir con los números, lo único que no tenemos la ñ y ya está, porque todo lo demás, por lo que veo, es realmente igual. O sea, todo lo que son los iconos estos y todo eso es exactamente lo mismo. Las letras están también en el mismo orden, no veo que haya ninguna diferencia, lo único pues eso, que la ñ no está, pero por lo demás ya veis que simplemente pulsando aquí en la bolita esta del mundo podemos ir cambiando entre los teclados y ya está.